Ahí está. Bueno, con lo que vimos hasta hace un ratito, terminábamos con la conducción, ¿sí? Vamos a borrar todo esto y remarcar o tener en cuenta que vamos a trabajar mucho con estos gráficos. Algo que no les dije, lo vi ahora y me acordé, que hay un gráfico para cada tipo de geometría, o por lo menos para 3 geometrías que pueden englobar gran parte de las cosas, ¿no? O de las geometrías de los estados naturales. Hay uno que se llama lámina o placa plana, que es para aquellos en donde la única dimensión que importa es esta. ¿Sí? Hay una única dimensión, entonces siempre lo podemos pensar como una placa plana, no importa si está acostado o parado. Otro gráfico es para esferas, tipo arveja, tienen la misma lógica, N, X, Y como adimensionales, la posición relativa, el biot, el Fourier y la temperatura dimensional, pero referidos a una esfera. Y el la tercera carta es para cuando nosotros hablamos de cilindros infinitos, ¿sí? O sea, de un caño finito y largo, donde la única dimensión que importa es la radial. ¿Sí? No importa nada, o sea, en la placa tiene intercambio solo por arriba y abajo. En la esfera tiene intercambio en o sea, en toda su superficie, ¿sí? Justamente porque es una esfera. Y en el cilindro infinito solamente tiene intercambio por la posición radial, ¿sí? Nada más. Y después hay posibles combinaciones entre estos. Si nosotros queremos pensar, no sé, por ejemplo, en una latita de azafrán que es cilíndrica, pero que el radio o el diámetro del cilindro no es mucho mayor o mucho menor que la distancia entre la tapa y entre las dos tapas, ¿no? Entre el fondo y la cabeza. Entonces, cuando esas distancias no son tan distintas, el radio de la tapa y de la altura, bueno, hay que poder combinar los gráficos y estas cosas. Ya después cuando trabajemos directamente sobre los gráficos, los vamos a ver. Así que hay. Y obviamente quedan un montón de geometrías que no se consideran en estos gráficos y que uno tiene que pensar de qué manera puede resolverlas, analizarlas, dibujarlas. Qué sé yo, un huevo, por ejemplo, no entra en ninguna de estas. Una banana no entra en ninguna de estas. Qué sé yo, un limón o una naranja, claramente podemos pensar en una esfera. Un fideo, un tallarín puede ser un cilindro infinito, una lata puede ser un cilindro infinito. El churrasco, una hamburguesa puede ser una placa plana. Si bien es una, una circunferencia, tiene un perímetro, digamos, como una circunferencia, uno lo puede pensar como una placa plana también acostado. Bueno, y así. Pero hay mucho para trabajar y mucho para seguir este, trabajando, investigando y conociendo esto, ¿sí? Obviamente todos los programas de simulación que hay también simulan y trabajan con distintas geometrías y hay mucho para seguir acá. ¿Qué pasa ahora con la transferencia de calor cuando hablamos de la convección? ¿Sí? La conducción básicamente la referíamos cuando había un sólido y se transfería el calor desde una punta a la otra del sólido y esa altura, esa distancia importaba mucho en la transferencia de calor. La convección
se da cuando hay una corriente ascendente y descendente de fluidos. O sea, hay una corriente convectiva. Y como decíamos antes, esta convección puede ser natural o puede ser forzada. ¿Sí? Vamos a ver después que para nosotros en la industria el uso de la convección forzada trae muchos beneficios. Así que es una operación que nosotros vamos a realizar normalmente, ¿sí? Por muchas razones. En la convección, la ley que describe su comportamiento es una de las leyes de Newton, ¿sí? Que plantea, igual que antes, que el calor es proporcional a un coeficiente de transferencia, este se llama coeficiente pelicular, al área de, de transferencia y al delta T. ¿Sí? Como no tenemos una distancia que separe el delta T, la temperatura de la fuente fría con la de la fuente caliente, no hacemos referencia a esa distancia porque, bueno, justamente el fluido se está moviendo permanentemente, ¿no? Y la convección natural, como contábamos al principio, se da por diferencia de densidades, porque la densidad es una función de la temperatura y tenemos una placa caliente, entonces sobre la placa caliente tenemos un fluido que es menos denso, y entonces sube, se aleja de la placa caliente, y el fluido frío, como está subiendo el caliente, baja también por diferencia de densidad. Y este movimiento se da permanentemente. ¿Mm? Ahora, la convección forzada, que no es la natural, es el movimiento del fluido debido a un agente externo, a una bomba, a un agitador, a un ventilador, a una cuchara revolviendo fuertemente el café con leche. Y la convección libre o natural es la que referíamos recién, es debido al cambio de densidad en el fluido. Igual que antes, en todos los procesos de intercambio de calor tenemos convección, ¿sí? En los procesos de hervido, en los procesos de cocción, en los intercambios de calor, siempre que el fluido esté involucrado en el intercambio de calor, tenemos convección, ¿sí? También hay que tener en cuenta los cambios de estado, ¿no? Así que esto de hervido, igual que antes, hay que tomarlo con cierta sutileza y entender que hay una parte que se produce a una temperatura constante. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de capa límite y decíamos que la capa límite fluido dinámica, la que nos planteaba los remolinos y la capa límite laminar primero y después la subcapa laminar, bueno, y que nosotros planteamos que toda la resistencia a las transferencias se posiciona, se ubica en esas capas límite. Bueno, ahora lo volvemos a tomar, ¿sí? Imagínense, esta es una placa, un sólido, ¿sí? Y hay un fluido que está circulando a una velocidad u de fuente. El infinito no es que es muchísima, sino que es constante, que es o sea, que no tiene variación, y que este fluido a su vez trae una temperatura determinada, y que antes de estar en contacto con la placa, todas las temperaturas son las mismas, ¿sí? Ahora, cuando empieza a tocar la, la placa, nosotros sabemos que fluido dinámicamente, si estamos en un flujo laminar, se forma una capa límite determinada, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad y con la distancia desde el borde de ataque
de la borde de contacto desde el fluido con el sólido. Con la temperatura pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros venimos con una temperatura determinada y ese fluido que trae una temperatura determinada entra en contacto con una placa que tiene una temperatura distinta, ¿sí? En este caso, ¿cómo es la temperatura de la placa respecto a la del fluido? ¿Mayor o menor? Ninguno me escuchó, mira. Ay, ¿cómo es la pregunta, profe? Qué bárbaro. La temperatura que trae el fluido es una y la temperatura de la placa es otra. ¿La temperatura de la placa es mayor o menor? Mayor. ¿Por qué? Si ¿Y se por qué es lo opone, que...? perdón, ¿Alguna? no, que yo decía que si se opone, no tendría que ser menor. No, no se opone. Eh, el fluido viene a una temperatura y choca con una placa que tiene una temperatura diferente. ¿Sí? Para que haya intercambio de calor tiene que ser diferente. Si el fluido tiene una temperatura más grande, mayor que la de la placa, la transferencia de calor va a ser del fluido hacia la placa. ¿Sí? Y si la placa tiene una temperatura más grande que el fluido, ¿sí? Va a ser de la placa hacia el fluido. Pero una Claro, yo lo medida, pensé como veníamos viendo con la cocción y eso, dije, es más caliente, pero sí puede ser. claro, puede ser para cualquiera de los dos lados. Pero solamente el tamaño de la flechita indica que la temperatura de la placa, que es esta que está marcada acá abajo, es mayor que la temperatura que tiene el fluido, ¿no? Y nosotros, por lo que ya sabíamos de capa límite, sabemos que eh, por fuera de la capa límite el fluido no reconoce, no se da cuenta de la existencia de la placa. Entonces esta, que es la temperatura del fluido, es menor que esta, que es la temperatura de la placa. Y si nosotros medimos la temperatura en esta línea que está dibujada acá, en la placa es la temperatura de la placa, y a medida que se aleja de la placa va teniendo un perfil de temperatura determinado, ¿sí? Hasta que llega un punto, que es el 99,9% de la temperatura original del fluido. O sea, o de más grande, de mayor temperatura a menor temperatura, o al revés. Si después trazamos, al igual que con la capa límite fluidodinámica, varias líneas de temperatura y unimos todos los puntos que tienen el 99,9% de la temperatura del fluido, de esa línea hacia abajo, hacia la placa, es la capa límite térmica. O sea, lo que veíamos antes con velocidad, ahora es con la temperatura. Exactamente, exactamente. De hecho, eso nos sirve muchísimo, ¿sí? Porque eh, nosotros sabemos dos cosas, que toda la resistencia a la transferencia de calor se ubica en esta capa límite térmica, y que la capa límite térmica y la capa límite fluidodinámica son similares, tienen un comportamiento similar y tienen un tamaño similar, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos operar sobre esta capa límite, podemos achicar la resistencia y facilitar el traspaso de la cantidad de calor desde un lugar hacia otro. Entonces, en esta capa límite, nosotros podemos conocer un espesor. Se puede medir, esto es teórico, ¿no? ¿Se acuerdan que en las capas límites, en las otras, la curva que definía la tangente, ese era el espesor? Bueno, acá podemos definir el espesor también,
de la capa límite un promedio y se puede tomar un espesor. Ese espesor es el que nos permite, teórico, no hay forma de medirlo en la realidad, ¿sí? Dividido la conductividad del material que está fluyendo, porque eso sí lo podemos medir, ¿sí? Podemos calcular el coeficiente pelicular, ¿sí? Que es este H. Entonces, si nosotros conocemos la conductividad del material y conocemos el espesor de la capa límite, podemos calcular el coeficiente pelicular. Como esto es muy difícil de medir y muy difícil de calcular, lo que se hace es tener valores o calcularlo en forma experimental, ¿no? Uno conoce la temperatura, conoce el área a la que, sobre la que está expuesto el intercambio de calor, mide la temperatura inicial, mide la temperatura final y puede calcular, mide el calor, ¿sí? Con un calorímetro, lo puede medir, entonces puede calcular el H. Obviamente esto se hace en algún laboratorio, se hace en lugares donde se pueden ensayar estas cosas, ¿no? En una planta es imposible. No hay sentido y no hay necesidad de hacerlo. Entonces, cuando nos referimos a transferencia de calor por convección, como la convección tiene que ver con el movimiento del fluido, estamos hablando de lo que le pasa al fluido. Y la característica principal de ese fluido es su coeficiente pelicular, que se conoce por tablas, por experimentos, que es difícil de obtener y siempre pensando en un espesor lo más bajo posible, ¿sí? Sigamos un poquito más. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mecanismos combinados? La mayoría de las situaciones se dan con mecanismos combinados, ¿sí? Imagínense, esto es un edificio que tiene la temperatura ambiente afuera, ¿sí? Y la temperatura del hogar adentro, ¿sí? Y la pared acá en el medio. Entonces, entre el sólido y el fluido existe un mecanismo de convección. Tenemos una temperatura de fuente del fluido, un mecanismo de convección, ¿sí? En la cercanía de la pared que llega a una temperatura determinada, la conducción del sólido, lo que veíamos hace un ratito, ¿sí? Antes del intervalo, y del otro lado, otra vez la pared en contacto con el aire, con un fluido, con otro coeficiente pelicular y otra convección y otra temperatura, ¿sí? Así que en una pared pasa esto. También esta pared puede ser combinada, ¿no? Donde tenemos la resistencia de uno, la resistencia del otro, la resistencia del otro y los mecanismos de convección. No tiene mucho sentido hablar de convección combinada porque solo uno de los fluidos está en contacto con la pared, ¿no? Si tenemos dos fluidos, hay uno que por diferencia de densidad o de viscosidad no está en contacto con la pared, entonces solamente hablamos del que está en contacto con la pared. No hay una cosa combinada dentro de la convección, es un solo fluido. De un lado de la pared y del otro lado de la pared pueden ser distintos fluidos o puede ser el mismo, pero los consideramos así. Lo mismo pasa, esto es una pared, y estamos hablando de coordenadas ortogonales, ¿no? Porque nos conviene y porque nos gusta más hablar de coordenadas ortogonales cuando son este tipo de estructuras. Ahora, si estamos pensando en un caño y nosotros tenemos mucho
de mecanismos combinados en caños, porque cuando trasladamos un fluido de un lugar a otro, el intercambio de calor se produce sin lugar a dudas, ¿no? Entonces tenemos un radio dentro del caño, un radio interno y un radio externo, ¿sí? Y lo mismo, tenemos una temperatura en el exterior, un mecanismo de convección sobre la cara externa del caño, un mecanismo de conducción en la pared del caño, ¿sí? Que sigue siendo una recta, y un mecanismo de convección dentro del el caño con el fluido que hay adentro, ¿sí? Y también podemos pensar acá que el calor que se transfiere desde el seno del fluido 1, ¿sí? En el ambiente hasta el seno del fluido 4, para referirlo a estas mismas temperaturas, ¿sí? Lo podemos definir como que el calor es U por A por delta T. Y ahora vamos a pensar o a tratar de definir qué es este U. ¿Sí? El área, obviamente, es todo el área que está en contacto. Y el delta T es la temperatura de inicio y la temperatura de fin, desde donde empezamos a transferir el calor hacia donde terminamos, ¿no? De aquí en adelante es una temperatura constante. ¿Por qué? Porque es la del fluido que no se entera que está en contacto con la pared. Porque acá hay movimiento de fluido, o convección natural o convección forzada, pero hay movimiento. Entonces tenemos una capa límite siempre en el contacto de la pared, porque es un fluido en contacto con un sólido, o por convección natural o forzada, pero acá hay movimiento. De este otro lado pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos este perfil de temperatura. Y cuando salimos de la capa límite, ya tenemos siempre la misma temperatura, porque no hay interferencia de la pared. Si hay convección, bueno, tendremos que ver qué es lo que pasa acá adentro, ¿no? Pero teóricamente es así. Lo mismo pasa con un caño, ¿sí? La temperatura 1 por fuera, lejos de la capa límite, por fuera de la capa límite termodinámica o fluidodinámica, ya no tiene variación. En contacto con la pared sí, y acá, como en la placa plana o en las paredes planas, también hay movimiento, ¿no? Hay cambio por las densidades, hay movimiento, o forzado o natural. Y acá adentro exactamente igual. Igual que pensábamos hasta ahora, nosotros decíamos que el calor era una fuerza impulsora sobre la resistencia. La fuerza impulsora volvíamos a definir siempre como el delta T. Esta es nuestra fuerza impulsora, lo más importante. Y el U por A es nuestra resistencia, ¿sí? Si U por A es nuestra resistencia y nosotros queremos manejarlo de esa manera, para poder pensarlo como fuerza impulsora sobre resistencia, 1 sobre U por A es la sumatoria de todas nuestras resistencias. Y al igual que como pensábamos con la conducción, en los mecanismos combinados tenemos la resistencia que tiene que ver con el fluido interno o externo, la resistencia que tiene que ver con la conducción y la resistencia que tiene que ver con el otro fluido. Ah, perfecto. Entonces yo sumo el coeficiente global de transferencia de calor, U, es la suma de todas las resistencias, la del fluido, la de la pared o la del sólido y la del otro fluido. ¿Sí? Perfecto. Esto escrito así en coordenadas ortogonales, ¿no? Igual que lo que dijimos antes, A yo la puedo sacar como factor común y la puedo mandar del otro lado, ¿no? Pero por ahí lo puedo dejar acá también. Ahora,
si yo estoy pensando en coordenadas cilíndricas o trabajando con un cilindro, bueno, acá se complica un poquito. ¿Por qué? La resistencia convectiva del fluido no cambia ni adentro ni de afuera, ¿sí? Cualquiera de los dos, no hay ningún problema, ¿sí? De adentro y de afuera siguen siendo de la misma manera, no pasa nada, pero la conducción dentro del sólido, y sí hay que tener cierto cuidado de trabajar con una relación logarítmica de los radios, ¿no? Porque no es lo mismo lo que pasa acá, que lo que pasa acá, que lo que pasa acá. Justamente porque como es radial la conducción, tenemos que poder tomar un radio medio que sea característico de ese cilindro, o de ese anillo, de ese toroide, de ese anillo. Entonces, una media no es radio externo sobre radio interno sobre 2, pero sí representa bastante bien el logaritmo natural de la relación de radios. ¿Sí? Y después, bueno, el área 2pi por L, ¿sí? Y K. O sea, acá es el radio, para tener todo en cuenta el- el área y la distancia, es todo esto, ¿no? Acá ya el área no la podemos sacar como factor común, porque no es lo mismo este área que está en contacto el fluido interno con la cara interna del cilindro, con este área que está en contacto el fluido externo con la cara externa del fluido, ¿no? Se dan cuenta que la superficie de contacto externa es mucho mayor que la superficie de contacto interno. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿En dónde tenemos características de esta y comportamientos de esta naturaleza en nuestra actividad profesional? En todos los lugares donde tengamos una conducción de fluidos, tenemos que llevar fluidos de un lugar a otro. Y en todos los ambientes, porque en los ambientes siempre hay convección, o natural o forzada. ¿Sí? Siempre tenemos, si están hacia afuera, o sea, hacia el exterior de las paredes, es lo que le pasa al ambiente afuera. Hay calor, frío, viento. Y en el interior también lo acondicionamos nosotros al ambiente de una determinada manera, que de una manera o de otra generamos convección también. Así que esto se produce siempre. Difícilmente haya algún lugar donde no esté. ¿Sí? Y volvamos un poquito acá atrás. Esperen que vamos a borrar esto. Nosotros sabemos que en la capa límite se localiza toda la resistencia a la transferencia del calor. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero aumentar la velocidad de transferencia entre el medio que yo estoy calefaccionando acá, ¿sí? Con una hornalla, qué sé yo, y quiero aumentar la velocidad de transferencia de calor, porque quiero cocinar más rápido. ¿Cómo me conviene que sea esta capa límite adentro de esta olla? ¿Grande o chica? ¿No conviene que sea chica para que El haya resto, menos resistencia? sí, ¿y el resto qué piensa?
Chicos, ¿el resto? Que sea Y más sí, sí, tu chica también. objetivo es que se caliente, que sea chica. ¿Y cómo lo podemos hacer para que sea chica? Si trabajas con un fluido, podés hacer que entre, por ejemplo, en régimen turbulento. Puede ser. ¿Y cómo les parece que podemos hacer para que entre en régimen turbulento? Por ejemplo, si lo revolvés, Claro, si exactamente. le aumentas la velocidad. Si nosotros a esto acá le ponemos un agitador, ¿sí? Vamos a hacer que haya mucha más velocidad del fluido en contacto con la pared, ¿no? Porque esto empieza a girar en el sentido que nosotros hayamos puesto el agitador, ¿sí? Empieza a girar. Entonces la velocidad con la que está el fluido en contacto con la pared, porque está en contacto con una pared, el único tema es que no tiene un borde de ataque inicial, ¿no? Pero la capa límite se forma porque la condición de no deslizamiento contra la pared yo la tengo igual. En una situación como esta no tengo de dónde empezar, pero que hay capa límite no tengo dudas. Entonces, si aumento la velocidad con un agitador o con una bomba o con alguna cosa que aumente la velocidad acá, yo voy a hacer que la capa fluidodinámica sea, ¿se acuerdan como la habíamos pensado, ¿no? Que era una cosa así. Si acá está la pared, esto empezaba a ser la capa laminar y una vez que entraba en turbulencia, mi subcapa laminar se pegaba muchísimo a la pared y acá sí podíamos medir este espesor. En realidad lo podíamos suponer, pero sin duda era mucho más chico que este. Y que acá encontrábamos las tangentes y que esta era la medida de la capa límite. Entonces, si yo aumento mucho la velocidad acá, aumento la turbulencia y por lo tanto bajo la capa límite. Y si bajo la capa límite, disminuyo, ¿sí? La resistencia que tengo a la transferencia de calor. Y acá lo veo, ¿no? Porque si mi capa límite es más chiquitita, este espesor es más chiquitito, por lo tanto esto es más grande. Si mi capa Una límite, pregunta. sí, La capa límite entonces también, o sea, térmica, depende solamente del fluido, o por ejemplo, se podría diseñar, no sé, que la placa tenga tal forma que se forme una capa límite más chica, o es sí, sola, sí, 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 de hecho, en muchos equipos es así. Por ejemplo, si a esta olla nosotros la miramos de arriba y lo construimos con un diseño sanitario, le podemos poner algunos deflectores. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las licuadoras, por ejemplo, en los vasos de las licuadoras, que abajo tienen la hélice y lo que corta, tienen sí. unos deflectores en los costados del vaso. En muchas de estas ollas pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque obliga a que choque el fluido contra la placa o el deflector, lo mande hacia adentro y genere más turbulencia todavía. Por lo tanto, la capa límite que se forma es muchísimo más chica, porque no Claro, solo tengo el efecto eh, del agitador o de la turbina, sino también el de los deflectores. En algunas placas, en intercambiadores de calor, también se hacen unas cosas así, mirando el perfil, ¿no? En donde el fluido circula
en muchas direcciones. Entonces, no solo tengo una mayor superficie de contacto, porque obviamente acá tengo más superficie de contacto que si la placa fuera totalmente plana, sino que además obliga a que haya separación de la capa límite por los cambios o por la rugosidad. Esto no es el mismo concepto de rugosidad que hablábamos el otro día con el gráfico de Moody, ¿no? Pero sí obliga esta formación o esta estructura de las placas a que haya mucha más turbulencia. Entonces uno genera un régimen turbulento a mucha menor velocidad. Por esto que la placa ayuda a la formación de remolinos y de turbulencia. O sea, si el fluido viene por acá y choca, lo va a hacer ir en otra dirección, además de esta. ¿Sí? Y así Claro, es. sí, sí. ¿Sí? Así es. Gracias. No, de nada. Entonces está bueno que si nosotros queremos favorecer la transferencia de calor, podamos generar mayor turbulencia. Cuanta más turbulencia generamos, más chica es la capa límite, y cuanto más chica es la capa límite, menos resistencia a la transferencia de calor tenemos. Por esto, ¿dónde lo vemos? Acá. ¿Sí? Toda la resistencia está en ese espesor. Si nosotros podemos disminuir este espesor, entonces vamos a favorecer la transferencia de calor. Lo único que cambia es el espesor, porque el material es el mismo, el área es la misma y la diferencia de temperatura es la misma. Yo no cambié nada en esta ollita antes de agitar con una cuchara o sin agitar con la cuchara. No cambié Profe, nada. Sí, ¿y si se puede usar lo mismo como para el efecto contrario? O sea, sí. si aumento la capa límite, hay mayor resistencia a la transferencia de calor. ¿Se usa Sí, eso? Ah, sí. De hecho, por ahí hay algunos lugares donde nosotros queremos que la temperatura sea constante y que no haya mucho intercambio de calor, no ponemos ningún agitador. Por ejemplo, cuando uno hace yogur, al principio sí, queremos hacer que se mezcle rápidamente el fermento con el azúcar, con la leche, que se mezcle rápido, pero una vez que se mezcló y que ya está a temperatura, queremos que se mantenga a la mayor tiempo posible a la misma temperatura, que no haya mucho cambio de temperatura entre el, el fluido y el medio. Y como el fluido ya lo tenemos a la temperatura que necesitábamos, porque lo calentamos antes, lo dejamos quietito, no lo movemos. claro. Y dejamos que, digamos, tenga la menor cantidad de pérdida posible de calor. Además, hay un tema ahí de formación de estructura, ¿no? Nosotros necesitamos que los microorganismos crezcan y que formen, digamos, un gel determinado. Si los estamos agitando, rompemos ese gel. Entonces tampoco nos sirve por eso, pero para el tema del calor sí. ¿Mm? Es así también. Por lo general, tratamos de hacer remolino para favorecer el intercambio. De última lo llevamos muy rápido a la temperatura que queremos con el remolino o con la turbulencia, y después tratamos de sostenerlo a esa temperatura en el recipiente que tenemos y en donde lo tenemos. ¿Sí? Pero acá está clarísima una herramienta que nosotros siempre tenemos a favor, que es la capacidad de generar turbulencia. ¿Sí? Y eso nos va a permitir, nos va a tener bajo control, o mucho más bajo control, nuestro proceso. ¿Sí? Nos va a permitir ahorrar mucho tiempo y plata. Vamos a borrar todo esto. ¿Sí? Cuando hablábamos
de los gráficos estos, nosotros relacionábamos la conductividad del material, el que estábamos calentando y enfriando, con la conductividad del fluido. Ahora ya conocemos lo que es H. Entonces nosotros estamos relacionando la conductividad térmica con el coeficiente pelicular. Y este coeficiente pelicular nosotros tenemos capacidad de maniobrarlo. A este no, a la conductividad térmica no, pero al coeficiente pelicular sí. Entonces si nosotros generamos mucha turbulencia, ¿sí?, tenemos capacidad de maniobra sobre este y lo podemos modificar y lo podemos cambiar. Entonces podemos trabajar pensando en que toda la resistencia está adentro de lo que nosotros estamos, del sólido que nosotros estamos queriendo calentar o enfriar, o toda la resistencia está en el fluido. Y la resistencia del fluido nosotros la podemos manejar, la de adentro del material no. Vamos a volver sobre esto porque de hecho muchos procesos tecnológicos se basan en eso y, por ejemplo, los túneles de congelamiento tienen muchísima turbulencia de aire. Muchísimo, o sea, temperatura muy baja y ventiladores que te vuelan, literalmente. Mucha velocidad. ¿Por qué? Porque aumentás el H. ¿Por qué? Porque el espesor es muy chiquitito. Entonces K sobre algo muy chiquitito es muy alto. Perfecto. Entonces aumento mucho el H. Toda la resistencia se ubica en un determinado lugar. ¿Sí? Y eso es tiempo. Y por lo tanto, energía. Y plata. Volvamos. Como todo esto después. Bueno, ya hablamos de conducción, de convección, de los mecanismos combinados, del H. Hacemos una pequeña repasadita sobre los adimensionales que nosotros vamos a trabajar y sobre los que vamos a estar permanentemente rondando. El Reynolds nos acompaña y nos va a seguir acompañando durante el resto de la cursada. El Prand es una característica del fluido y nosotros no lo vimos, pero hay muchas ecuaciones que combinan distintos adimensionales y nos permiten conocer o caracterizar a los fluidos. Fíjense que acá tenemos Cp y el coeficiente de conductividad, así que hay mucha relación. El Nusselt es cuando nosotros trabajamos con líquidos en estados no estacionarios, y el Biot, que lo acabamos de charlar y de contar muchísimo, cuando trabajamos con sólidos en estados no estacionarios. El M de los gráficos de Bournier-Lurie es 1 sobre el Biot, es esto elevado a la -1. Entonces, sobre esto nosotros vamos a trabajar muchísimo y vamos a estar muy atentos. Y acá tenemos mucha capacidad de maniobra desde el punto de vista tecnológico. Y otro de los adimensionales que también nombramos recién es el Fourier, que vincula el tiempo, como lo dijimos hace un ratito, con un alfa. Ahora no nos interesa cómo se llama, después lo vamos a nombrar, por la longitud característica elevada al cuadrado, o el semiespesor elevado al cuadrado. Entonces hay mucha también capacidad de maniobra, porque esta dimensión es una dimensión que fijamos nosotros, ¿sí?, que fija la persona que está trabajando y que está operando y que está gestionando ese proceso. Así que sobre esto vamos
a trabajar y nos van a acompañar. ¿Qué pasa con la radiación? Nosotros mucho no conocemos de la radiación, nosotros, digo, los ingenieros en alimentos, porque normalmente los dos mecanismos más importantes que usamos son la convección y la conducción. Hasta que hace un tiempito atrás se empezó a usar mucha transmisión de calor a través de la radiación, ¿sí? Con superficies infrarrojas, con algunas cuestiones de microondas que generan una transferencia de calor por fricción entre las moléculas de agua, que después generan conducción y después en algunos casos generan radiación también. Usamos bueno, las superficies infrarrojas para calentar, muchos hornos eléctricos lo que hacen es poner al rojo vivo una resistencia y esa resistencia tiene convección, pero tiene más radiación que convección. Entonces, de un tiempo a esta parte, el uso de la radiación como un elemento de transferencia de calor ha crecido mucho y nos obliga a nosotros a tratar de entender y de conocer cómo funcionan. Por ejemplo, en lo que vamos a charlar de los hornos, cuando venga este muchacho amigo nuestro, vamos a trabajar mucho con la radiación y los hornos pizzeros que tienen los ladrillos refractarios. Bueno, básicamente operan y trabajan con radiación y producen efectos que en los productos que no tienen ni la conducción ni la convección. ¿Cuál es una de las características o las características más importantes de la radiación? Que es energía que se transmite, o en realidad que es emitida por materia a una temperatura, ¿sí? Y que es transportada por ondas electromagnéticas. No tiene que haber contacto. En los otros dos sistemas sí hay contacto. Acá no necesariamente tiene que haber. De hecho, si hay, deja de haber radiación y empieza a haber las otras, ¿sí? Entonces no hay fluidos tampoco que transfieran el calor. La radiación térmica, ¿sí? Tiene una longitud de onda determinada, ¿sí? Que es esta que está acá, la infrarroja por lo general, ¿sí? También tenemos algo en el espectro visible y algo en el espectro ultravioleta, ¿sí? Que de hecho muchas de las quemaduras que los cuerpos, digamos, de las personas que se exponen al sol tienen que ver con la radiación ultravioleta más que con la infrarroja o la visible, ¿no? Pero comer una onda y la onda de energía, ustedes saben que dependiendo de la longitud es la intensidad que tienen. Bueno, toda la radiación está en este espectro, de aquí hacia allá. Nosotros, como ejemplo, y que se usa hace muchísimos años, es el secado al sol. Poder secar frutas y verduras o carne al sol en determinadas condiciones es básicamente por la radiación, ¿no? No por la temperatura. De hecho, en lugares de muchísima altitud se usa muchísimo para secar porque suelen tener grandes saltos térmicos entre el día y la noche que quita la humedad del aire y usan toda la radiación para poder transmitirle calor al alimento y después secarlo. Y en los hornos, como hablábamos recién. ¿Qué características tiene la radiación desde el punto de vista de las ecuaciones matemáticas? Es que la emisión de energía está vinculada con una constante que es la emisividad y una constante de Stefan Boltzmann,
se llama, y lo que más importa es que la radiación tiene que ver con la temperatura elevada a la cuarta. ¿No? Entonces es muy, muy fuerte el efecto de la temperatura. A mayor temperatura, más emisión de energía hay, justamente porque está elevada a la cuarta, ¿no? Y de la misma manera, nosotros podemos pensar que esta es la fuerza impulsora y que tanto la emisividad como la constante de Stefan Boltzmann son la resistencia, ¿no? Todos los cuerpos tienen esta característica sobre la radiación que incide. Hay una parte que es reflejada, ¿sí? Una parte que es absorbida por el cuerpo y una parte que es transmitida por el cuerpo. La radiación absorbida para nosotros es alfa, para la radiación transmitida para nosotros es T, y la radiación reflejada es esta, que acá puse, es como es una R, ¿sí? Acá es una R. ¿Sí? Entonces, respecto de la radiación incidente, la suma de las tres tiene que ser el total, ¿no? Para un cuerpo negro, que está tan de moda y que hay tantos en el universo, lo que pasa es que toda la radiación que incide es absorbida. No hay nada que se refleje y nada que se transmita. Una de las teorías de los cuerpos negros es que podrían tener una forma de este estilo, en donde la radiación incide, entra al cuerpo negro y después, como es esférico, va rebotando por todos lados y no sale. Este agujero es tan chiquitito que permite entrar y salir. Esta es una de las teorías que hay, que no es que lo absorbe, sino que no tiene escapatoria, ¿no? No tiene por dónde salir. Pero bueno, para nosotros esto es importante. Vamos a borrar un poco acá. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta? La longitud de onda, claramente, por lo que decíamos antes de si es infrarrojo o ultravioleta, la intensidad con la que viene esa longitud de onda y la dirección. ¿Sí? En el ejemplo del cuerpo negro que hacíamos recién, si no tiene la dirección adecuada, no entra al cuerpo negro, pero si tiene la dirección adecuada, sí. Así que acá hay una dirección específica que es muy importante para la radiación. Nosotros, si nos queremos calentar con la estufa, que tiene infrarrojo, porque tiene el infrarrojo, nos ponemos en un lugar particular, ¿sí? Que sin duda vamos a recibir la radiación y el calor, o más calor. Si nos ponemos donde no nos da la radiación, recibimos calor por convección, pero no por radiación, ¿no? Hay algunas personas que son especialistas y que se ubican perfectamente adelante del estufa. ¿Qué otra característica importante? Que por lo general los buenos emisores son buenos absorbentes de radiación. ¿Qué otra cosa más? Decíamos que es importante la temperatura porque por la ecuación que rige, digamos, Stefan Boltzmann, estaba elevado a la cuarta, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el Sol y la Tierra, el Sol emite mucha radiación porque tiene una temperatura muchísimo más grande, y la Tierra también emite radiación, pero en una menor cantidad porque tiene una temperatura muchísimo menor. La geometría también es importante porque la característica para recibir y emitir depende de la geometría, ¿sí? No es lo mismo un cuerpo como el Sol que emite
a 360 grados que, por ejemplo, un satélite que a muy baja temperatura todavía emite algo, pero es chiquitito porque es una superficie diferente a una esfera. El factor de vista es muy importante. ¿Se acuerdan que hacíamos el ejemplo hoy de el auto abajo del árbol o a la sombra del árbol y cuando no hay sombra? Bueno, cuando hay sombra del árbol, toda la radiación la reciben las hojas del árbol, no el auto. Por lo tanto, el factor de vista lo tiene toda la hoja del árbol y no el auto. Cuando no hay sombra es al revés. Entonces es muy, muy importante. Y después la absorbancia del material, ¿no? Que es 1 menos la emisividad. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace un ratito? También esto que todo cuerpo emite y absorbe energía radiante del y al ambiente. Bueno, en resumen, lo que vimos hoy es qué es la transferencia de calor, cómo se transmite. Vimos que transmitíamos por conducción, por convección y por radiación, que existen muchas combinaciones. Las combinaciones que más evaluamos y más tomamos son las de conducción y convección, porque hoy todavía son las que más utilidad tienen en la industria, aunque la radiación está tomando a pasos agigantados un lugar que hasta hace un tiempito atrás no tenía. Y después conocer algunos de los adimensionales. ¿Eh? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Bueno, bueno. Lo que vamos a hacer, ya por hoy vamos a terminar, vamos a cortar acá. Pero para la clase que viene, seguramente ya vamos a tomar muchos de estos conceptos y vamos a profundizar desde el punto de vista matemático, cómo entramos para poder analizar y de dónde salen muchas de estas fórmulas. Y después vamos a empezar a resolver ejercicios y a resolver situaciones que tienen que ver con la actividad profesional que nosotros desarrollamos, y aunque no las resolvamos numéricamente, las vamos a poder plantear y vamos a tratar de ir gestionándolas y de ver de qué manera podemos actuar para alcanzar el objetivo que buscamos. Así que bueno, por hoy, si no hay dudas, ¿hay alguna duda? Voy a dejar de compartir. No voy a dejar nada, ni de compartir ni de grabar. ¿Hay alguna duda? Profe, no, pero ¿podría subir después la presentación? Que algunas cosas no llegué a notar. Sí, sí, sí. Dale, gracias. La subimos ahora en un rato. ¿Alguna cosa más? No, por mí no. Bueno, entonces ahora sí, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.